Hoy es domingo, me preparo para asistir a una conferencia espiritual. Ayer sábado me quise, por medio de un amigo llamado Sergio, que tiene una iglesia, es un gran amigo de infancia, es adventista. Me regalaron una Biblia, pasé un día delicioso y pude también analizar a Friedrich Nietzsche de un lado, que habla de la voluntad de dominio, y a la gran doctrina de Cristo, que también habla de la voluntad de dominio. Pero ¿cómo así, profesor? Son dos personas totalmente distantes. Bueno, para el tema que yo hoy quiero hablarles de Uribe y Mancuso, se conoce como el mancusi-uribismo, que pretende querer perpetuar el paramilitarismo en Colombia, lo cual hace que nazca una gran voluntad de dominio de las personas conscientes y de los estados a como están sucediendo las cuestiones hoy en día en cuanto a la política nacional e internacional, para poder entender en qué momento y por qué Mancuso descubre que al mandarlo a las cárceles de Norteamérica, de Estados Unidos, él se ve que se hunde y se va a podrir en unas cárceles, y que esa fue ya premeditado por un presidente que quiere salir de sus enemigos, y por eso envía a Mancuso creyendo que nunca hablaría nada, pero salió el tiro por la culata, como dicen, pero aquí vemos realmente la mala fe de los medios de comunicación que tratan de tapar y ocultar con un humo delitos menos graves que la cantidad de asesinatos y crímenes que dejaron estos señores, el mancusiuribismo, y que el uno se ve y cree en su mentalidad que al salir de los que le sirvieron, inmediatamente todo quedaría oculto, y que en una Colombia donde actúa la mala fe de los medios de comunicación nacional que siempre hemos tenido, al interrogar y al ir así echando cizaña por todos lados para atacar a un presidente por ser de izquierda o de derecha, que no estamos diciendo que también quede impune ni de esas cuestiones, estamos hablando de la voluntad de dominio. Y esa voluntad de dominio nos está diciendo que si vuelve a nacer el paramilitarismo, se recrudecerá más la bota militar de Venezuela, y se luchará contra esa mentalidad. Porque es que si nosotros vimos que no solamente Adolfo Hitler, que de esa Alemania donde proviene precisamente el pensador que tiene que ver con la voluntad de dominio, se llama Friedrich Nietzsche, y por eso voy a hablar de Friedrich Nietzsche, y le dije que conmigo hablar de no es una cuestión academicista. Hablaremos de esto colocando la filosofía de la voluntad de dominio en este momento. Pero ¿qué tiene que ver el Cristo en esto, profesor Hombre? Porque en el cristianismo también vemos la voluntad de dominio. Yo vi precisamente y pasé un día delicioso con ese amigo en su iglesia, Sergio, un gran hombre del barrio, de buena moral, buenos principios, muy felices. Se ven muchas cosas. Yo veo que las personas que están y estudian la Biblia, están en un grupo religioso, son felices. Eso es innegable. Hay una felicidad extraña en todos ellos, muy distinta a la que existe fuera de los grupos religiosos. La felicidad es una felicidad distinta, porque hay una voluntad de divino, y en eso entra la doctrina cristiana que tenemos también nosotros, los que llamamos católicos o gentiles, lo que sea. En el Cristo hay una felicidad, más no una impunidad, porque contra él nadie fue impune. Todos lo vieron culpable. Por lo tanto, cuando vemos esta voluntad de dominio de Friedrich Nietzsche, estamos hablando de una Alemania que en época de Adolfo Hitler hubieron muchos crímenes
y asesinatos aún dentro de Alemania, porque que en la guerra no solamente murieron puros judíos y gente de otra parte, murieron alemanes, bastante alemanes, sea que estaban en combate o sea cuando caían bombas, y lo mismo gente de Inglaterra. Por lo tanto, aquí la voluntad de dominio tiene que ver con Federico Nietzsche y con Jesucristo. Federico Nietzsche porque ya sabemos que al hacer el anticristo y hacer un hombre fuerte, por eso le hablé de ser fuerte, los débiles hacerse fuerte, porque es que en este momento en que trata de reavivarse el paramilitarismo a través de una mala fe de medios de comunicación, como son Caracol y todas esas cuestiones que son tendientes a una derecha podrida, y que da miedo en Colombia decir yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy esto y soy otro, pero sí se puede decir yo soy centrodemocratista, paraco, y andar por las calles, pero tú tienes que andar con miedo si tienes una ideología mucho más avanzada y más fina que un semianalfabeto paramilitar y asesino, y tú no has matado ni una mosca. Pero sin embargo esa es la Colombia que habla de la famosa libertad, orden y no sé qué. Entonces, ¿por qué hay, profesor, voluntad de dominio? No, porque en el voluntad de dominio se ve cuando nosotros analizamos a Pablo. Cuando analizamos a un Pablo que era un asesino y se convierte en perseguidor de la iglesia y luego un colaborador del cristianismo, y es quien crea la teología cristiana. Por lo tanto, vemos a un Pablo que aprende a obedecer las cosas de Dios, aprende sobre todo a una buena fe. Por eso en los medios de comunicación hay una mala fe, y cuando usted ve estos entrevistadores y estas prensas de esas revistas pasquines, que a veces uno cuando no tiene papel higiénico no le queda más que arrancar las hojas de una semana o de periódicos amarillos y limpiarse si no hay papel higiénico. Pero la ideología, por ejemplo, de este hombre que nos enseña a ser fuertes a los débiles, que le están diciendo a un pueblo que tienen que organizarse y no permitir en sus calles a nadie que se alabe, ni que se esté dando golpe de pecho, que son la Santísima Trinidad, porque son paramilitares, son criminales, asesinos, y por eso Venezuela tiene que fortalecerse y ser más fuerte ahora, debido a que los grupos estos que quieren renacer nuevamente y quererse mantener en el poder otra vez con los famosos partidos anti-izquierdistas o anti-petristas o anti cualquier otro presidente bueno que pueda venir, no dejar crecer la hierba maldita del narco-paramilitarismo criminal, peor que Hitler. Porque allá en Alemania murieron alemanes en combate, en cosas, pero aquí gente que no tenía nada que ver, civil, y que todos estamos en peligro y que no podemos permitir gente paraca en las calles caminando, ni cerca de las tiendas, ni nada. Por eso Venezuela debe poner su ejército de izquierda fuertemente a los débiles y pobres y gente que no es de la clase que tiene las riquezas en su poder, clases dominantes, banqueros y todas esas cuestiones. Y eso es lo que se llama una dictadura de un pueblo, porque hacia allá vamos, ya no se puede confiar en estos partidos tradicionales. Vemos cómo Mancuso, al verse que va haciendo y va a podrirse en una cárcel, decide bajar algunos años y no puede echarse esa cruz pesada él solo y que quede en las nubes celestiales el ideólogo y su partido centrista, bailando y como si no hubieran hecho nada. Y ahí es donde entra la mala fe de los medios de comunicaciones que protegen, que tienen miedo, que cree que la libertad es única y exclusivamente la que se vive, la que han dado los partidos tradicionales, la que ha dado el sistema económico actual, con toda su ignominia, que están ahora ante una Rusia arrodillado y ante una China
Y eso hacia adelante y eso se llaman cambios políticos y geopolítica nueva. Y muchos no han comprendido esto. Muchos lo quieren tener todavía con los partiditos tradicionales y con las cositas. Por lo tanto, a mí desde un principio, y que no soy socialista de arma, de no sé disparar, ni un traqui-traqui, me da miedo un traqui-traqui, una velita bengala, pero que aprendí y estuve con la Confederación Socialista y no me da pena decir que soy socialista o soy comunista o lo que sea. Y usted haga lo que quiera, yo camino por ahí, si me quiere matar, máteme. Llámese charista o lo que sea o lo que quiera. Me da la gana votar por echar votos y si no, no, pues soy un hombre libre, autónomo y cuando voy a hacer algo es por algo, no porque otro dice lo que tengo que hacer. Como la revista Semana y Caracol que con cizaña tratan de hacer que el muchacho diga que sí, que su padre está metido en el narcotráfico, su padre que está recibiendo platas de la mafia y su padre sabía y no sabía. Y los que pasaron no sabían todas las ignominias, todo el centrismo, todo su paramilitarismo, todos sus crímenes y sin embargo los Caracol y la Semana que tienen familiares metidos en esta cuestión del uribismo y de esa narcopolítica paramilitar, tratan de que al tener al tener un fiscal ya perpetuo, una momia, alcahueta, va a limpiar todo y van a continuar y ya no. Venezuela ya posiblemente también tenga ahorita sus bombas nucleares. Y ya no puede, si no pudieron cuando Chávez, el uribismo o Uribe, pues se bajó los pantalones ante Chávez, menos ahora que es más fuerte. Estados Unidos está buscando la forma de meterse y quizá apoye un poco, como siempre, es la única manera a estos partiditos tradicionales y a esta gente corrupta, compradora de votos, asesina, mafioso, y por medio de una cuestión de un muchacho que los hijos del expresidente paramilitar Uribe Vélez, sus hijos tuvieron cuestiones peores y la prensa al contrario le echaba, iba a la iglesia y le echaba agua bendita porque de pronto el diablo los estaba cogiendo. Por eso es que cuando vemos que la fortaleza y la fuerza y la voluntad de dominio que exige, cuando Pablo habla en el libro de los Hechos de una fe, de una buena fe, no de la mala fe de los periodiquitos y de los medios de comunicaciones nacionales, de don Julano y don Sutano, con sus pocos de artistas ya que ya no tienen nada que ofrecer, sino puro maquillaje y cicatrices de tanta cirugía. Y muchachas artistas que pasan por los forros de los directores y todas las sinvergüenzuras porque nunca se han arrodillado realmente, conscientemente ante Dios o leído la voluntad de dominio de una bandera de paz como es la de Cristo. Vemos cómo Pablo le transforma y tiene 4 puntos esenciales para salir adelante hasta llegar a ser Pablo, después de ser una escoria de la maldad y del asesinato. Y una fue la buena fe, la obediencia, después que lo tumban del caballo en camino a Damasco, hoy por allá está Turquía y toda esa vaina que bueno, su cisma en el ayer. La disciplina y su arte de escribir que lo puso a favor del bien del mundo. Y así nació una teología cristiana que se perpetúa, que no hubiera sido posible nada más con los 4 evangelios de Mateo, Lucas, el otro y el otro. Sencillamente porque Dios sabe a quiénes escoge y Dios sabe por dónde va el mundo. Por lo tanto, sentí un día ayer muy feliz en la iglesia de ese hermano Sergio. De pronto lo visite nuevamente, porque a veces me molesta cuando muchas personas se acercan y que creen que son los únicos que leen Biblia o empiezan
en los medios, a tratar de influir públicamente de que son los escogidos, bendecidos de Dios porque compraron una motico, compraron un carrito y resulta que no tienen ni idea de lo que les estoy hablando ahora, del dominio, la voluntad de dominio, tanto en Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el autor del Anticristo, y el mismo Cristo. Por eso es que cuando vemos a una Colombia asesina, criminal, narco, paramilitar, y a unos campesinos armados en armas, alzados en armas de hace mucho tiempo, que también entran en este juego de la economía, de una droga que es una mercancía, y que hay mucha gente que se enriquece con estas cosas, pero las víctimas son otras, son los campesinos, el pueblo, los que están en la... Por eso es que ante que nazca nuevamente la cizaña y la hierba mala del paramilitarismo en Colombia, es necesario que Venezuela se fortalezca y se una con los ejércitos del pueblo para combatir a que nuestro ejército, nuestros héroes, que tienen una voluntad y entrenamiento para defender la justicia y la verdad, no se corrompan por sencillamente un presidente que tiene poder y tiene dinero. Ese dinero se puede volver sal de la noche a la mañana y se ha ido volviendo sal en muchos grandes potentados, como fue el caso de Pablo Escobar. Así que cuando queremos ver y escuchar y oímos hablar de la voluntad de dominio de un centro democrático derramando sangre por todas las aberturas y por todas las bocas de jarras gigantes ensangrentadas, no podemos más que exigir la voluntad de dominio y la fortaleza del hombre, la que habla Friedrich Nietzsche, sin descuidar también la buena fe de la voluntad de dominio de un Cristo de paz. Por lo tanto, el peligro está en que ya Venezuela no es la que está arrodillada en una política internacional y que puede ser avasallada, y Colombia necesita que su pueblo apoye y se haga ver en fortaleza y fuerza para luchar por una Colombia mejor, porque a la que nos han entregado hasta ahora no es más sino que excremento y pudrición, donde ha tocado sangre, fuego, hambre y trabajo de las clases trabajadoras y campesinas para lograr tener un hospital, lograr tener una cuestión, y sin embargo eso no lo ha dado gratis ningún partido en el poder de los anteriores. Tuvimos una libertad, una lucha donde se derramó sangre, que precisamente dentro de poco se celebrará la verdadera independencia de Colombia, que fue el 7 de agosto, batalla de Boyacá, 1819, porque el grito de independencia fue apenas un toque diplomático. El verdadero fue por las armas, y Venezuela no va a caer en el juego. Y ya los países ya no están creyendo en la podrida democracia, y muchos se están volviendo una democracia del pueblo, una dictadura del pueblo. Y le ha dado poder y fuerza a Rusia, a China, a Irán, a Irak, a la misma Israel, que tiene también constantemente sus mismos presidentes, pero que está en entre juegos, y que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es la realidad. Es que todos mueren, los que escriben la Biblia y los que no la escriben. Por lo tanto, pasé un día hermoso y ya está escrito aquí en mi diario. Y ahora sí les voy a hablar de esto de la voluntad de dominio, que también la hay en el Cristo. Cuando leemos el libro de los Hechos en Pablo, cuando se habla de la buena fe, porque todos estos periodiquillos, todos estos medios de comunicación baratos, pero que son caros, que salen caros al pueblo, que lo distraen con unas novelitas
de adúlteras y de sensualistas corruptas, creen que son los dueños del país. Y todas esas cosas también pueden volverse ceniza. Hoy en día ya no se está luchando con la espadita de las cruzadas, ni con la espada de Bolívar. Se está luchando con armas sofisticadas, donde un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer fácilmente un país. El mundo va por otra mentalidad. Así que el paramilitarismo narco uribista, con la voluntad de dominio interior mala, o del mundo de la maldad, un mancuso, ve como tabla de salvación descubrir y hablar de las porquerías de gobierno que hubo durante y a principio del patranismo hasta hace poco con el famoso centrismo democrático. Y cayendo yo en un medio normalmente neutral y que me toca más bien como pensador, como escritor y como para tratar de clarificar y darle luz a un pueblo que es hora de que adquiera y los débiles se vuelvan fuertes, pero para eso se necesita una de voluntad de dominio. Una voluntad de dominio desde el punto de vista espiritual, como es la cuestión del cristianismo y como le sucedió a Pablo, o una voluntad de dominio al estilo Nietzsche, que crea hombres fuertes para poder seguir combatiendo a la ignominia y a la maldad. Por lo tanto, pero profesor Ferreira, ¿qué es esto de voluntad de dominio? Hombre, la voluntad de dominio no es más que un punto central de la filosofía teórica que creó un universo y que comenzó en el invierno de 1885 al 86, cuando se logra reunir la colección de apuntes que escribió Friedrich Nietzsche y que fue intitulado como La voluntad de dominio. Este fue un ensayo, una nueva interpretación del mundo. Por eso es que estos volúmenes de 1886, que tuvo su título una reforma en el siguiente modo, se le conoció como La voluntad de dominio. Era un ensayo de una transmutación de todos los valores. En el año de 1886, el trabajo fue interrumpido. Fue interrumpido el trabajo de Friedrich Nietzsche. Y estas transmutaciones de todos valores de 1886, cuando fue interrumpido su trabajo por varios meses, se llega a escribir un prefacio a una nueva edición de todas sus obras y entonces se escribe el libro llamado Geisthaber, pero ya en enero de 1887 reanudaba su trabajo Friedrich Nietzsche, y por cierto en condiciones azarosas durante el terrible terremoto de Niza. Friedrich Nietzsche, en cuya obra siempre está la voluntad, y esa es la que se exige al hombre débil de hoy, volverse firme y defender sus ideales y defender y adquirir fuerza para destruir la malevolidad del egoísmo, la avaricia, la codicia y de todos los egos de las clases que nos han dominado a través de sus partidos superestructurales políticos. Y por eso el hombre se va al monte, se va a las armas. De ahí que cuando la obra esta logra, después de su muerte, que es cuando se publica, todos sus amigos y todas sus hermanas tuvieron de qué y cómo reunir
ordenar y seleccionar los informes que aquel hombre enfermo había dejado escrito. Y así fue que se fue a los archivos de Nietzsche. Estos archivos de Nietzsche no estaban reservados para llegar a ellos concienzudamente con nuestras escasas fuerzas y nuestras escasas intelectualidades y conocimientos occidentales. Por eso es que Alemania logra a través de una hermana llamada Elisabeth Förster-Schnitt a que los editores sí concienzudamente puedan reunir sus escritos y así llegaron sus obras hasta nosotros. La obra de Friedrich Nietzsche siempre ha estado girando alrededor de la voluntad y es por eso y solamente por eso podemos llegar a entender más adelante el nihilismo y a Zaratustra, para poder nosotros, como en la misma doctrina de Schubert, analizar una metafísica de la voluntad, aún distanciado de nuestros antiguos maestros, y Friedrich Nietzsche también distanciado de todas aquellas antiguas enseñanzas, más que por la doctrina, por el humor con que la sentía el autor de Zaratustra. No puede negarse su genealogía, no puede negarse la diferencia esta que está y que aún reconociendo ambas que con la misma esencia de la vida reside en el impulso voluntarista. Schubert estudia la voluntad más que como naturalista, que como ético, como una monstruosidad cósmica que se convierte en tormento de los organismos vivos, por lo cual fatalmente y fantasmalmente se encamina hacia el ascetismo nihilista. Continuaremos en la próxima y así les empiezo la primera enseñanza acerca del libro y del escritor y del filósofo Friedrich Nietzsche, a quien echan la culpa de que Adolfo Hitler se haya vuelto fuerte y que hoy en día los colombianos, para defender una doctrina y un presidente de la República en quien se han puesto esperanza, también se vuelvan fuertes y abracen las dos banderas, la voluntad de las enseñanzas del Cristo y la voluntad de Friedrich Nietzsche. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.